ahora les quiero dejar con Paula Casarejos. Paula Casarejos es directora de la Red de Recursos Humanos, ha sido parte del comité que ha diseñado este evento, de la línea editorial, una psicóloga organizacional, es coach certificada, tiene una certificación en TRIM internacional como gestora de temas de recursos humanos, inclusión, equidad de género. Ha tenido experiencia en diferentes compañías, hoy también es experta en gestión de talentos, donde colabora desde Más Consultores. Para mí ha sido un placer colaborar con ella, me encanta lo preocupada de cada detalle para que todo funcione bien, así que las dejo en las mejores manos para hablar de salud mental. Adelante, Paula. Ahí sí. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, de verdad que estoy inspirada con este congreso. Está muy, muy, muy bueno. Así que seguimos muy potentemente. Seguimos ahora con un tema que no podemos dejar de tocar, eh, que tiene una relación directa con el liderazgo. Quizás en congresos anteriores, años anteriores, no íbamos a hablar de salud mental en un congreso de liderazgo. Pero hoy, en el contexto actual, se hace crítico hablar de liderazgo y hablar de salud mental. Para esto tenemos un tremendo invitado. Quiero dejar con ustedes a Daniel Martínez. Daniel es psiquiatra de la Universidad de Chile, es director del Instituto de Bienestar y de la Fundación Somos Polen, que es una agrupación de arte y salud mental. Es director del Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Instituto de Bienestar y del Diplomado de Arte, Desarrollo Personal y Bienestar Compartido. Además, Daniel es exdirector de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Paula. Un saludo a todos. Muy contento de poder participar y dialogar y conversar. Hoy es un momento para conversar. Así es. Daniel, bueno, contextualicemos inmediatamente. Yo me ponía a pensar que, bueno, Mario Weisbluth hablaba hace un par de años atrás del tsunami que se nos venía encima de la salud mental en Chile, ¿verdad? Teníamos en ese momento, hace un par de años, creo que él hablaba de 1.2 millones de personas con alguna patología crónica de salud mental. Si en ese minuto era una olla a punto de explotar, eso fue antes de la pandemia, me imagino que ahora el contexto actual es tremendamente crítico y quiero partir por preguntarte cuál es tu mirada global, global y en realidad enfocándonos en nuestro país, de cómo estamos hoy en salud mental. Sí, me gustaría comenzar con la primera reflexión que tú hiciste, Paula, que era cuando dices, bueno, a lo mejor en un congreso de liderazgo anterior no hubiéramos tomado el tema de la salud mental. Sí. Eso le pasó a todo el país, ¿ah? Porque hace mucho tiempo que la salud mental no se toma como un tema relevante. Un tema que debiera ser tan importante como decir, bueno, cualquier gran decisión personal o de país debiera preguntarse por la salud mental, si va a afectar o no la salud mental. Como tú muy bien dices, hay muchos estudios previos, el de Mario Weisbluth, el tsunami de la salud mental, que hace una recopilación de estudios que ya nos mostraban que tenemos problemas de salud mental. Y claramente las problemáticas de salud mental, que son mucho más que la presencia o ausencia de alguna enfermedad psiquiátrica, se tienen que manifestar. Y se manifiestan a veces por malestar personal o por malestar social. Y si no se manifiestan, se acumulan. Y cuando se acumulan, pueden explotar. Como también a lo mejor puede ser alguno de los elementos que llevó también a que apareciera tan fuertemente el estallido social. Por lo tanto, hace mucho tiempo hay una despreocupación tanto personal como de país con respecto al gran tema de la salud mental. Y hoy, más que nunca, obviamente, se ha hecho presente. Es por eso que en todos los ámbitos sabemos que la salud mental es un tema a conversar, un tema a mirar. Ya han aparecido los primeros estudios, si uno toma uno de los más públicos, el estudio de la Universidad Católica de la Asociación Chilena de Seguridad, este tercer estudio que salió ahora en abril, nos mostraba que un 32,8% de la población estudiada tenía algún síntoma de salud mental.
y qué interesante que ese síntoma podía llegar hasta un 50% si alguien estaba sin pega, sin trabajo. O que si uno medía algunos síntomas sugerentes de depresión o de tener problemas en el dormir, eso podía llegar casi a un 50%. Si eso uno lo pone ya no en términos porcentuales, sino que en términos de personas y personas que forman parte de familias y de organizaciones, sabemos que eso es muy, muy significativo. Por lo tanto, hoy más que nunca debe haber una preocupación por la salud mental. Absolutamente. Daniel, disculpa, pero me dicen por interno si te puedes centrar un poco más la cámara. Sí, parece que estamos Un acá. detalle técnico. Estamos como, a ver, estamos, sí, ahí sí, Ahí estamos. Eso. ahí estamos. Ahí sí. Muchas gracias. Sí. Oye, bueno, Me estaba yendo. Sí, Sí, ok. ahí sí, está perfecto. Tal como tú dices, como país en realidad tenemos una tremenda deuda en este sentido y la preocupación de los líderes hoy día debería enfocarse definitivamente a abordar el aspecto de la salud mental. Pero quiero ir un poquito a ti, a tu experiencia como director en el Instituto de Bienestar. Cuéntanos un poquito qué hace el Instituto de Bienestar y desde ahí cómo están atacando este tema. Mira, nosotros comenzamos a trabajar hace 12 años instalando la pregunta por la felicidad. ¿Ah? Es interesante esto porque me recordaba que un gran artista, a lo mejor el más importante que ha tenido Chile en los últimos tiempos a nivel internacional, que es Alfredo Ollar, en el año 78, cuando era difícil hablar de ciertos temas, él decidió hacer la pregunta por la felicidad. Le preguntaba a la gente si era feliz o no. Porque de alguna forma, cuando tú contestas esa pregunta, estás contestando justamente cómo estás o cómo te estás sintiendo. Por lo tanto, nosotros como Instituto del Bienestar comenzamos justamente con el tema de la felicidad y con el bienestar como una forma también de relevar la gran pregunta por la salud mental. De alguna forma son dos temas que se correlacionan, la salud mental con el bienestar. Y en el Instituto estamos trabajando estas temáticas fuertemente, tanto las personas como las organizaciones y también en algunos países nos ha tocado justamente trabajar temáticas de cómo construir modelos de desarrollo personal, colectivos y también sociales orientados hacia el bienestar. Perfecto. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos que están viviendo las organizaciones? Y bueno, y ahí lo conectamos un poquito con el tema de liderazgo, los líderes hoy en día para hacerse cargo. Mira, lo primero es partir de esta realidad, este diagnóstico. ¿Ah? Las personas no estamos 100%, las personas estamos muchos teniendo algún grado de malestar o de disminución de nuestras capacidades. Por lo tanto, siento que es muy importante partir de esa realidad. Si tomamos estos diagnósticos que nos hablan que casi el 50% de la población tiene algún grado de sintomatología que le molesta, que le complica, hoy más que nunca, que no está obviamente nuestro amigo presencialmente, Maturana, el legítimo otro, ¿no? Darnos cuenta que somos seres racionales, sociales, que convivimos, como también decía la expositora anterior, hoy es muy necesario justamente darnos cuenta que somos parte de comunidades donde las personas a lo mejor estamos teniendo dificultades de diferente orden. Obviamente que uno puede ir desde las básicas en algunos casos, pero si nos colocamos solamente en la salud mental, que podemos tener en este momento dolores, malestares, penas, tristezas, angustia. Por tanto, resonar afectivamente, darnos cuenta que eso puede estar ocurriendo al otro que está a mi lado, ya es un primer paso. ¿Sí? Luego viene el Reconocerlo. gran reconocerlo, ¿ah? Reconocerlo en uno y en los demás, ¿sí? Porque sin lugar a dudas también a veces nos pasa que en algunos casos, para algunas personas es más fácil ver en los otros que ver lo que le puede estar pasando a uno. Pero uno obviamente es parte de este todo y por lo tanto el primer paso es reconocer que este es un factor que puede estar influyendo. Nosotros siempre decimos, y esto me gustaría como reforzarlo, ¿eh? Cuando uno habla de emociones, que es uno de los componentes más importantes de la salud mental,
Nosotros decimos que las emociones son la resonancia afectiva de lo que nos pasa en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo. En nuestro mundo externo uno convive, hace cosas, se moviliza y eso resuena afectivamente. En nuestro mundo interno uno piensa, sueña, crea y eso resuena afectivamente. Por lo tanto, siempre hay que escuchar las emociones porque son la resonancia de lo que nos está pasando en nuestro mundo externo y en nuestro mundo interno. Y por otro lado, las emociones tienen la bonita capacidad de teñir lo que pensamos y lo que hacemos. Por lo tanto, si estamos, por ejemplo, mal emocionalmente, es natural que esto pueda influir en la forma en que estamos pensando, sintiendo y también muchas veces actuando en la vida que estamos viviendo. De esa perspectiva es muy importante darle el espacio a la salud mental y sobre todo a lo que estamos sintiendo, lo que están sintiendo los otros. Absolutamente. Tú dijiste algo muy clave, que es que las emociones son contagiosas en el fondo, ¿verdad? Entonces ahí, cuando queremos hacer una distinción, o te pido que hagas tú la distinción entre una emocionalidad o un trastorno o un estrés crónico y agudo, porque aquí no todos los espectadores son del área de la salud, y eso cómo lo conectamos con esto de que se va contagiando, cuando tenemos un problema crónico y esto se va contagiando y se contagia en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad. Creo que eso tiene un impacto muy, muy potente. Sí, la verdad es que hoy que está lamentablemente de moda la palabra contagio, tenemos que decir que las emociones se contagian también. Y de esa perspectiva uno es corresponsable de los climas emocionales que cohabitan. Uno es parte del grupo humano y uno puede contagiar una emocionalidad energéticamente, buena o mala, y por lo tanto hay una corresponsabilidad que es importante conocer. Hay que diferenciar entre sentir algo y tener algún problema o eso estructurarse en algo más ya formal o más de peso como una patología, ¿sí? Y de esa perspectiva es muy importante la pregunta que tú haces, porque hoy es claro que todos estamos sintiendo, y hoy es normal tener momentos de pena, de rabia, de cansancio, de sentirse agotado. Eso es normal. Eso no necesariamente es una patología ni un trastorno. Ahora, cuando uno dice, bueno, acá a lo mejor hay algo más, cuando empiezan a aparecer, o hay 4 características que nosotros hemos definido en un termómetro de la salud mental, que son las que hay que considerar. Lo primero es la intensidad. Es muy diferente tener una ansiedad que tener una crisis de pánico, ¿ya? Donde la crisis de pánico habla de mucha intensidad, de taquicardia, de ahogo, de sensación de miedo, de que me puedo desmayar. Es muy diferente tener una ansiedad y una angustia, que es algo muy común en los tiempos actuales. O sea, la intensidad ya nos está diciendo algo al respecto. Lo segundo es la temporalidad. En general las emociones por definición duran poco. A veces solamente segundos, minutos, otras veces horas, algunos días. Pero cuando yo llevo semanas en una emoción, claramente ahí lo que está pasando es que me estoy quedando en la emoción. Porque las emociones hay que evitarlas, pero cuando son negativas, ojalá que uno no se quede ahí, no se quede a vivir en esa emoción, ¿sí? Un tercer aspecto importante que marca diferencia tiene que ver con que las emociones son emociones, pero cuando las emociones se transforman en pensamientos, en conductas, y también se expresan en mi cuerpo, ya dejaron de ser solamente emociones, o tienen un correlato que es mucho más amplio. También ahí hay que preocuparse, o sea, no solamente que sienta pena, sino que el cuerpo lo tengo apenado, por decirlo así, mis conductas y mis pensamientos van en esa misma línea. Entonces, por nombrar algunas, ya de los elementos que nos hacen pensar que esto ya no es una emoción que a lo mejor es natural, que es comprensible, que la pueda manejar yo, sino que a lo mejor requiere que alguien la pueda evaluar para ver si hay algo más, por ejemplo, un trastorno psiquiátrico. Perfecto, y ahí para parafrasearte y que nos queda a todos súper en la cabeza, que hay que tener en cuenta entonces cuán aguda es la emoción, cuán potente es, cuál es la temporalidad, cuánto nos está durando, cuánto nos estamos quedando en la emoción, si se está haciendo crónica, por supuesto, más de algunas semanas, y cuál es el efecto que está teniendo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento.
Y ahí yo creo que también es importante ver cuál es el efecto que está teniendo en nuestra funcionalidad, en nuestro trabajo, en nuestro núcleo familiar. O sea, eso tiene un impacto también, ¿no? Y en este Sí, pero sentido, sí, perdón. no, de todas maneras, porque claramente si la emoción me está habitando corporalmente, está puesta en mis pensamientos y mis conductas, y esta emoción es una emoción que me hace sentir mal, como la pena, la rabia, la angustia, y tiene todas estas características, claramente va a ser disfuncional, claramente va a generar alguna alteración en mi funcionamiento. Así es, claro, a eso me refería. Desde lo que dices tú, claramente hoy día estamos viviendo en un momento de estrés crónico en general, ¿no? En la población. Contagiados como de alguna manera como país y en las organizaciones. Y en este sentido, ¿cómo lo ves tú, Daniel? ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias a nivel país? Grandes porque obviamente el país lo componemos todos y ese todo obviamente uno tiene diferentes funcionalidades, primero que nada desde lo personal, pero también uno es parte de familia. Si las familias obviamente están pasando lo malo, tienen mala salud mental, uno es parte de organizaciones, de comunidades, desde toda esa perspectiva hay un efecto importante. Es por eso que hoy más que nunca se requiere justamente buscar intervenciones a todos estos niveles que puedan ayudarnos a tener una mejor salud mental o a enfrentar de mejor forma lo que estamos viviendo. Hay temas que son a nivel personal, donde cada uno es responsable justamente de cuidarse. Hay temas que son colectivos, que tienen que ver con generar condiciones, tanto relacionales como sociales y políticas, que puedan ayudar justamente a que las personas tengamos más posibilidades de estar bien o más posibilidades de cuidar nuestra salud mental. Estaba viendo acá en el chat, ahí Paula, justamente que había esa pregunta de la necesidad de que el país se hiciera cargo más de esta temática. Y Claro, el la sector público. comparto, sí, la comparto plenamente porque primero que nada voy a mencionar lo que estaba pasando hasta ahora. ¿Eh? Lo que estaba pasando hasta ahora es que la salud mental es poco asequible a las personas, ¿sí? Fundamentalmente las personas recurren cuando tienen una patología y muchas veces cuando esa patología ya está bastante descompensada. Ahí hay un tema cultural, ¿sí? Que muchas veces salud mental es para algunos sinónimos de algo médico-psiquiátrico, de la necesidad de alguna Tal intervención cual. farmacológica, y por lo tanto mucha gente le hace el quite. Entonces ahí hay un tema cultural ya y educativo que todos obviamente tenemos que ir cambiando, poner la salud mental más en lo cotidiano, en algo tan importante como nos sentimos. Pero por otro lado, hay una serie de cosas que estaban ocurriendo en salud mental que hacían más difícil aún que la gente pudiera acceder. En Chile, para aquellos que no sepan, se estaba destinando del gasto de salud más o menos un 2% a salud mental, sabiendo que en países desarrollados, en países que tienen una buena política, se dedica alrededor de un 5 o un 10%. Cuando uno dedica también, tampoco casi todo esto se va a la atención psiquiátrica de urgencia, por decirlo así, y no a lo que es la promoción de la salud mental. ¿Ah? El que nos eduquemos frente a estos temas o que tengamos una actitud preventiva. Y por otro lado, más allá de lo estatal y lo privado, sabemos que no hay una paridad entre la salud física y la salud mental. O sea, la gente que tiene seguros de salud puede ir a una salud privada donde a lo mejor tu aseguradora te va a cubrir bastante, pero cuando tú vas a lo mismo en salud mental, te cubren casi nada. ¿Sí? Te cubren casi nada de lo que puede salir un tratamiento de salud mental. Por lo tanto, hay muchos elementos que estaban ocurriendo. Ahora, para no relevar también las buenas intenciones o lo positivo independiente que haya llegado tarde, se ha empezado a duplicar y a triplicar el gasto en salud en la nueva realidad post-pandemia. Y por otro lado, acá va a aparecer una ley de protección de la salud mental, que era algo pedido hace más de 10 años, que tenía que haber una ley justamente que definiera
la importancia de la salud mental y que la protegiera desde un punto de vista legal, y a partir de eso estructurar una serie justamente de políticas y de programas que la pudieran apoyar. Cuéntenos, Daniel, un poquito de esa ley. ¿Esa ley ya está en marcha, ya salió? ¿Qué implica en la práctica? Mira, es una ley que está saliendo, se hizo pública hace una semana, que recién obviamente se está conociendo los detalles, que hay muchas declaraciones, pero luego hay que ver cómo se baja esto, ¿Cómo se lleva a la práctica? Claro. cómo se lleva a la práctica. Es una ley que algunos de los actores que participan en la salud mental la han criticado, ¿ya? Muchas veces diciendo que a lo mejor no están todos los focos tomados, pero obviamente de mirada más esperanzadora y optimista, creo que era un paso a dar, un paso necesario, pero luego viene ver cómo nos hacemos cargo. Ahora, en general, esta ley está muy centrada obviamente en lo que uno entiende, que es la necesidad también del momento, que es cómo dar respuesta terapéutica, ¿sí?, a la gente que está pasándolo mal, y que eso tenga su resguardo económico. Pero no necesariamente hay ahí una claridad con respecto a al tema preventivo, al tema educativo, al tema Claro. del cuidado de la salud mental. Entonces pudiera quedarse, obviamente, como muchas veces estos temas son tan grandes también, pudiera quedarse un tema fundamentalmente asistencial, lo cual es bueno, y qué bueno que sea así, ya que no estaba, pero Pero claramente también se requiere necesitamos lo mucho otro. más. Sí. No, exactamente, o sea, definitivamente. Y aquí en el chat estoy mirando algunas preguntas que de alguna manera están vinculadas a lo que te iba a preguntar ahora, que es ya mirándolo en no quedar solo en buenas intenciones, ¿no? ¿Cuál sería, Daniel, desde tu perspectiva, los consejos, las buenas prácticas a llevar a cabo en las organizaciones, por los líderes, en función de la salud mental? Me parece que lo primero que dijiste es reconocerlo y reconocer la importancia que tiene la salud mental hoy en día en nuestras organizaciones. ¿Qué más? Mira, me gustaría muy brevemente, veo que también ya se nos va acabando el tiempo por lo mismo, ¿ya? Colocar dos ideas que uno las puede traducir en cosas muy prácticas, ¿ah? Maravilloso. Uno es que actualmente existe un modelo de florecimiento humano, que se ha utilizado también en organizaciones, que es el modelo PERMA-H, donde nos habla de los grandes determinantes del bienestar y por lo tanto también de la salud mental, y donde se dice justamente que hay elementos que hay que siempre considerar y relevar, como por ejemplo el gran tema de las emociones, y lo hemos conversado, el gran tema de la construcción de vínculos y relaciones saludables, que actualmente sabemos que en varios estudios es el principal determinante del bienestar, la capacidad de construir vínculos y relaciones saludables, lo que es un buen clima organizacional. El gran tema de aprender a reconocer en uno y en los demás las fortalezas, las capacidades, las virtudes, trabajar justamente una mirada positiva. El redefinir el sentido. Hoy todos estamos redefiniendo el sentido, la organización, en las personas, estamos preguntando qué es lo importante, ¿sí? Estamos menos dispuestos hoy a trabajar en cosas que no sean importantes para nosotros, o que haya un desacuerdo entre lo que es el sentido personal y el sentido colectivo, o la misión de una institución, ¿sí? Y específicamente quería comentarle algo que para nosotros ha sido bien buena la experiencia. He tenido la suerte de acompañar a más de 30 servicios de salud de Arica a Punta Arenas, trabajando su salud mental, y hemos invitado a que construyan un botiquín emocional. Un botiquín ¿De qué se emocional trata eso? que sí, que es un botiquín que busca justamente tener al alcance cercano, inmediato de las personas y también de las familias o una comunidad, un botiquín que les pueda ayudar justamente a estar mejor. Entonces, lo que nosotros hacemos es que las personas o los grupos construyan un botiquín que tenga elementos que ayuden en 4 áreas que en este momento son necesarios para las personas. La área de las cosas que nos calman y que nos relajan, las cosas que nos desconectan saludablemente, las cosas que nos ayudan a recomponer nuestro sentido, nuestro propósito, y todas aquellas cosas que nos generan bienestar. Y muchas veces las cosas que nos generan bienestar desde las emociones que nos hacen sentir bien.
Entonces empezamos primero que nada en este botiquín emocional a identificar desde la estimulación sensorial cuáles son aquellas cosas. Por ejemplo, si decimos de la audición, ¿cuál es la música que nos hace bien? Todos tenemos alguna canción que nos estimula, que nos motiva, otra que nos pone reflexivo, nostálgico, que nos pregunta por el sentido, otra que nos desconecta saludablemente, otra que nos tranquiliza y nos relaja. Y así vamos jugando con todos los sentidos. ¿Cuál será aquello que desde el olfato? ¿Cuál será la comida, el recuerdo natural de la naturaleza que nos hace sentir bien? Del gusto, ¿cuáles son los sabores? ¿Cuáles son los colores? La visión. Luego que construimos justamente este botiquín emocional a partir de lo sensorial, vamos a otro aspecto importante. Decimos, bueno, coloquemos ahora lo espacial. Y lo espacial implica los lugares. ¿Cuáles son los lugares que a mí me hacen bien? ¿Cuáles son los lugares dentro de los lugares? Uno habita mucho algunos lugares, la casa o el trabajo. ¿Cuáles son los lugares en mi trabajo que me ayudan a calmarme? ¿Cuáles son los lugares donde yo me puedo emocionar en intimidad? ¿Cuáles son los lugares donde yo me animo? ¿Sí? Luego de lo espacial, vamos a lo relacional. Y lo relacional tiene que ver cuáles son las personas que me hacen bien en este momento. ¿Cuáles son las personas que me hacen tranquilizarme? ¿Ah? A lo mejor al estar al lado o escuchar su voz, simplemente tener una conversación, me relajo. ¿Cuáles son las personas que me desconectan positivamente? Cuando estoy obsesionado con ciertos temas que no puedo resolver, ¿cuáles son las personas que me generan emociones que me hacen sentir bien? ¿Cuáles son las personas que en el fondo me reconectan también con las cosas vitales? Agregamos otra variable, la temporalidad. ¿Cuáles son los recuerdos que nunca debo olvidar, que viví y que me hacen bien en la vida? Hacia futuro. ¿Cuáles son los sueños que a mí me gustaría justamente que ocurrieran? ¿Cuál sería el futuro de Chile que quiero que aparezca luego la nueva constitución? ¿Cuál es el mundo que quiero que venga? ¿Cómo me gustaría estar en 5 años? ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son las actividades que yo logro darme cuenta que me hacen bien? Las que me tranquilizan, las que me desconectan saludablemente, las que me generan emociones que me hacen bien y las que me reconectan con mi sentido y mi propósito. Esto lo hemos trabajado en servicios de salud a lo largo del país y también en muchos otros grupos humanos, colegios, organizaciones, y sentimos que algo muy práctico que le hace bien a las personas, que es preguntarse justamente qué es lo que le hace bien y colocarlo en este botiquín emocional que está al alcance de la mano, que lo podemos utilizar en cualquier momento para generar mayores niveles de bienestar y por lo tanto mejorar nuestra salud mental. Uy, maravilloso, Daniel, ese botiquín me llevaste a reconectarme con olores, con colores, con cosas que nos hacen bien. La verdad es que es una súper buena técnica, así que ojalá que se la lleven todo y la esparzamos este conocimiento, no solo las personas que están presenciando el Congreso, sino las lleven a sus grupos. Daniel, bueno, estamos terminando esta entrevista, esta conversación con el médico psiquiatra y director del Instituto del Bienestar, Daniel Martínez. Quisiera quedarme con tu reflexión final. Si tú pudieras dirigirte directamente a las personas que van a crear nuestra nueva constitución, los líderes que están en la parte más pública de nuestro país, si pudieras dirigirte a ellos y pedirles cosas concretas, iniciativas concretas que tuvieran en cuenta en términos de salud mental para liderar el futuro que tenemos por delante. ¿Qué les dirías? Mira, simplemente diría que la salud mental es un tema importante, un tema fundamental en el desarrollo de las personas, de las comunidades, que la salud mental obviamente uno tiene que ir aprendiéndola, su significado y su forma de colocarla en la vida de las personas desde pequeños, por lo tanto es un tema que tiene que estar a nivel de la educación, que tiene que ser un componente integral de lo que es la salud, pero también de las grandes decisiones y las políticas públicas. Y que yo creo que el gran tema es colocar la salud mental en la vida cotidiana de las personas. Y ahí, como dije anteriormente, hay responsabilidades personales, pero también colectivas e institucionales, y por lo tanto, yo creo que ese es el gran tema, colocarlo en la vida cotidiana de las personas. Maravilloso.
Muchísimas gracias, Daniel, por tu aporte desde el área de la salud mental a este Congreso de Liderazgo y gracias además por ese botiquín emocional que yo creo que todos nos llevamos a la casa. Gracias. Hasta luego. Bueno, Nos vemos. muchas gracias.